biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Algunos modelos de estudio de la biotecnología son las células, las bacterias, los virus, los hongos, levaduras, plantas, algas marinas, animales, entre otros. El origen de la biotecnología comenzó hace más de 11.000 años cuando se practicaba por primera vez la ganadería y la agricultura. Fue aproximadamente entre los años 4000 a 2000 a.C. cuando los egipcios comenzaban a realizar la producción de vino, cerveza y pan usando la técnica de fermentación por medio de la levadura. En el año 800 a.C. se comenzó con la recolección de semillas para replantación. En Mesopotamia utilizaban la crianza selectiva en ganadería. En el año 500 a.C., en China usaban moho y ciertas plantas para el tratamiento de infecciones. Luego, en 1590 después de Cristo, el primer microscopio fue inventado por Zacharias Janssen. En 1650, Robert Hooke descubre la existencia de la célula y utilizó por primera vez el término en su libro Micrografía. En 1723, Anton van Leeuwenhoek, padre de la microbiología, descubrió las bacterias y protozoarios con el uso de un microscopio que perfeccionó con una técnica de pulido de lente. En 1796, el médico Edward Jenner inventó la primera vacuna que fue contra la viruela. En 1833, el químico Anselme Payen separó una sustancia a partir del extracto de malta que aceleraba la conversión de almidón a glucosa y la llamó diastasa. En 1938, Jacob Berzelius acuñó el término proteína diciendo que era una sola molécula grande. En 1839, Matthias Schleiden y Theodor Schwann proponen en la teoría celular que todos los organismos están formados de células. Fue en 1865 que Mendel demostró con las leyes de la herencia que las características heredadas se llevan en unidades aisladas que se reparten por separado en cada generación. Sus experimentos marcaron el comienzo de la genética moderna. Louis Pasteur define el rol de los microorganismos y establece la ciencia de la microbiología. Años después, en 1881, Pasteur utilizó la pasteurización para eliminar los microorganismos que pueden degradar al vino, cerveza o leche. En 1919, Karl Erecki usa por primera vez la palabra biotecnología. Años después, en 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina al estudiar un cultivo de bacterias que presentaba un estado de lisis debido a la contaminación accidental con un hongo. Andrei Nikolaevich logró aislar ADN en forma pura por primera vez. Y en 1972, Watson y Crick describen la estructura doble hélice de la molécula de ADN. Fue en 1977 cuando Herbert Boyer usa la bacteria Escherichia coli para producir insulina humana, siendo la primera hormona derivada de la biotecnología. En 1982, Herbert Boyer junto con Robert Swanson fundan Genentech, la primera compañía biotecnológica dedicada al desarrollo y comercialización de productos basados en el ADN recombinante. En 1986 se produce la primera vacuna recombinante para seres humanos contra hepatitis B. Fue en 1990 cuando se lanza por primera vez el proyecto Genoma Humano. Y en 1994 se descubre
se descubre el primer gen de cáncer de mama, el cual lo llamaron BRCA1 y BRCA2. En 1997 nace la oveja Dolly, primer animal clonado de una célula adulta. En el año 2000 se anuncia la creación del arroz dorado, una variedad modificada para producir vitamina A, que se espera ayude a mejorar la salud en los países en desarrollo y a prevenir algunas formas de ceguera. En el 2002 encuentran que el licopeno, presente en algunos frutos como el tomate y las berries, es un anticancerígeno. En el 2003 el proyecto Genoma Humano es completado. La meta de este proyecto era identificar y secuenciar todos los genes del genoma humano. En el año 2003 crean leche transgénica y en el año 2005 crean soya transgénica. En el 2006 la primera vacuna en contra del virus del papiloma humano fue creada. En el 2007 también crearon cerdos modificados genéticamente para evitar la hemofilia. Fue en el año 2009 cuando se realizó la secuenciación del genoma humano. En el 2010 descubren bacterias eliminadoras de petróleo en el mar. El Instituto Craig Venter crea la primera célula sintética cuyo genoma es copiado de la bacteria Mycoplasma mycoide. En el 2016 elaboran una impresora 3D, la cual crea huesos, músculos y cartílagos.